Muy bien, vamos a revisar el tema de equilibrio, dado que este es muy común en la naturaleza y no solamente en física, sino en ingeniería, dado que las cosas que se construyen pues necesitan guardar cierto equilibrio. En física decimos que existen condiciones de equilibrio y es cuando todas las fuerzas externas que actúan sobre un objeto, es decir, la llamada fuerza resultante, es igual a cero. Es decir, cuando sumas todas las fuerzas que hay en un sistema y te da cero, entonces el objeto está en equilibrio. Y esta nace de la primera ley de Newton o la ley de inercia, que dice que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos de que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Consideremos este sistema donde hay un changuito que está durmiendo en una hamaca. Él está en equilibrio dado que está en reposo, no porque esté durmiendo, sino porque está inmóvil con respecto al sistema de referencia que es el suelo. Si pudiésemos ver todas las fuerzas externas que hay en este sistema, digamos aquí unas fuerzas que sostienen a la hamaca, que en este caso son las palmas que están ejerciendo esa fuerza, y el propio peso del mono, si sumamos estas tres fuerzas que vemos aquí y nos da cero, entonces cumple con que este sistema está en equilibrio. Y la otra condición es, o la otra forma de ver el equilibrio es cuando un objeto se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. Digamos que este changuito agarra su carro y maneja sin aceleración o con aceleración cero. Todas las fuerzas entonces que pudiesen actuar sobre el carro y sobre el changuito, si las sumamos y nos da igual a cero, entonces están en equilibrio. Sin embargo, para poder seguir estudiando el equilibrio necesitamos conocer algunas propiedades de las cantidades vectoriales, que en este caso son nuestras fuerzas. La primera que vamos a estudiar es la línea de acción, que nos dice que es una línea imaginaria que se extiende indefinidamente a lo largo del vector en ambas direcciones. Digamos que tengamos un cuerpo y que le vamos a aplicar una fuerza. El punto de aplicación, digamos, va a ser este y la dirección será esta. Pues la línea de acción de esta fuerza será una línea imaginaria que se extiende en la misma dirección del vector, o sea, esta que está acá. De aquí tenemos el principio de transmisibilidad, que nos dice que el efecto externo de una fuerza no se va a modificar cuando se traslada en su misma dirección. Es decir, cuando trasladamos el mismo vector en la misma línea de acción, es el mismo efecto. Digamos que queremos empujar este bloque con este vector de 600 newtons. Como podemos ver, la línea de acción sería esta. Es decir, será el mismo efecto si empujamos o jalamos la fuerza, dado que si movemos la fuerza que está aquí empujando, la movemos para acá, ahora a jalar, será el mismo efecto dado que están en la misma línea de acción. Esa es la transmisibilidad. También tenemos los sistemas de fuerzas colineales, que se forman cuando sobre un cuerpo actúan dos o más fuerzas en una misma línea de acción. Consideremos este caso de un carrito que es jalado en esta dirección con una fuerza y en esta dirección con otra. Si podemos ver, sus líneas de acción son la misma, por lo tanto estas fuerzas son colineales. Si quisiéramos obtener la fuerza resultante de este sistema, pues podríamos sumar aquí las fuerzas y vamos a considerar la que va a la derecha positiva y la que va a la izquierda negativa. Entonces tendríamos aquí más la fuerza 2 menos la fuerza 1, que serían más 20 newtons menos 30 newtons. Esto me dará una resultante, un efecto neto resultante de menos 10 newtons, que se podría representar como un vector que va a la izquierda con una fuerza de menos 10 newtons. El siguiente caso que tenemos es este. Digamos que ahora está siendo jalado con 35 newtons y empujado con 25 newtons. Como podemos ver, si quisiera obtener yo para este caso la fuerza resultante, que sería la suma de las fuerzas, serían más la fuerza 2 más la fuerza 1. En este caso son 35 newtons más 25 newtons. Sería una fuerza resultante o una fuerza neta de 60 newtons para la derecha. Podría sustituirse con una fuerza de 60 newtons para la derecha. Vamos a hacer lo mismo aquí en el caso 3. Si podemos ver, estas fuerzas tienen la misma línea de acción, es decir, son colineales. Por lo tanto, podemos obtener su fuerza resultante o su efecto neto sumando todas sus fuerzas. Es decir, aquí sería más la fuerza 2 menos la fuerza 1. Serán 30 newtons menos 30 newtons. Da 0 de fuerza resultante o de efecto neto. Es decir, la fuerza neta en este sistema es 0 y como dijimos que una fuerza produce movimiento, entonces como no hay fuerzas aquí o la fuerza es 0 total, entonces este carrito está inmóvil, es decir, está en equilibrio. En los casos anteriores, como podemos ver, hay una fuerza que pudiese acelerarlo o desequilibrarlo. Sin embargo, si este carrito pudiese moverse en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con aceleración 0 o a velocidad constante, también pudiesen considerarse en equilibrio.
Sin embargo, si hubiese una aceleración, cual sea, a lo mejor 10 metros por segundo cuadrado, entonces ya no están en equilibrio. Y la última característica de las fuerzas de los vectores es que puede haber sistemas concurrentes, es decir, son aquellas cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. Digamos, este sistema de fuerzas en donde esta es la línea de acción de la fuerza 1 y esta es la línea de acción de la fuerza 2, como chocan o se cruzan en un punto, pues son concurrentes, en este caso parten desde un mismo punto. Aquí también podemos ver que a pesar de que forman quizás un ángulo de 90 grados, pues son concurrentes y generalmente se ven como que parten desde un mismo punto, ¿no? Sus líneas de acciones son estas y chocan en un punto. Inclusive puede haber fuerzas pequeñitas y otras más grandes. Aquí podemos ver un sistema de 3 fuerzas, pero todas sus líneas de acción tienen un punto en común y es de ahí precisamente donde salen. Aquí podemos ver un sistema de 5 fuerzas que parten desde un mismo punto. Hay unas fuerzas más chiquitas que otras, pero son sistemas de fuerzas concurrentes. Esto es muy importante para distinguir los tipos de equilibrio que a continuación vamos a ver. El primer equilibrio que revisaremos es el equilibrio traslacional. Se dice que un cuerpo se halla en equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0, es decir, si cumple la primera condición de equilibrio, que dice que para que un cuerpo esté en equilibrio traslacional, la fuerza resultante o el efecto neto que actúa sobre él debe ser 0. Es decir, si pudiésemos sumar todas las fuerzas que hay en X y todas las fuerzas que hay en Y y nos dan 0 en ambas, entonces el cuerpo se considera en equilibrio traslacional. Observemos que el término traslacional se usa para distinguir la primera de la segunda condición de equilibrio, la cual se refiere al equilibrio traslacional, que más adelante veremos la segunda condición de equilibrio y el equilibrio rotacional. Pero antes de poder empezar a ver los ejemplos, necesitamos ver algunas estrategias que nos pueden ayudar a resolver los problemas de equilibrio. La primera es trazar un diagrama de cuerpo libre, que es una representación gráfica o va a ser un diagrama vectorial en donde vamos a poner o vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, y no solamente las fuerzas, sino las correspondientes componentes en X y en Y de cada fuerza. También tendremos que escribir los ángulos conocidos o que podemos conocer a partir de la trigonometría. Y para evitar confusiones es importante seleccionar el punto donde actúan todas las fuerzas, que es el punto en donde, como ya dijimos, las líneas de acción chocan o se cruzan. Y número 2, aplicar las condiciones de equilibrio para poder resolver las incógnitas que buscamos. Las condiciones, al menos la que ya enunciamos, es la primera, que la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y me dan 0. Después también aplicaremos la segunda condición, que es la suma de momentos igual a 0. Bueno, pues conociendo lo anterior podemos empezar a resolver los ejemplos. Ejemplo 1 dice, 2 niños sostienen una piñata cuyo peso tiene una magnitud de 96 newtons, formando un ángulo de 140 grados con ambas cuerdas, como se ve en la figura. Calcular la magnitud de la fuerza aplicada por cada niño. Bueno, según vemos en la figura, lo primero que vamos a hacer es determinar o hacer el diagrama de cuerpo libre, que es donde vamos a representar todas las fuerzas que hay en este sistema. Lo primero que vamos a poner en el diagrama de cuerpo libre son los ejes X y Y. Vamos a poner aquí X, Y. Lo segundo es que en base a la figura vamos a determinar el punto de aplicación de todas las fuerzas. Como podemos ver es aquí donde se juntan las cuerdas. Vamos a poner aquí que sale esta fuerza de tensión hacia arriba y hacia la izquierda. Le vamos a llamar fuerza 1, que es la que hace la niña. La segunda es la que hace el niño hacia arriba y hacia la derecha para sostener la piñata. Y la tercera es la del peso de la propia piñata. Ahora, el punto de aplicación de todas las fuerzas solemos marcarlo como el eje de intersección de los ejes X y Y. Entonces vamos a poner aquí fuerza 1 hacia acá, hacia arriba y hacia la derecha, fuerza 2 y directamente sobre el eje Y la fuerza 3, que es el peso. Ahora vamos a marcar los ángulos. Como podemos ver, el ángulo que existe entre las dos fuerzas es de 140 grados, o sea, de aquí a aquí son 140 grados. Ahora, por conveniencia y para que sean un poco más fáciles las cosas, los ángulos que tienen las fuerzas nos van a interesar los que se forman con respecto al eje de las X, o sea, este que está aquí y este que está acá. Ahora, si recordamos de geometría, el ángulo que hay de aquí hasta acá es de 180 grados. Y como vemos que este es de 140 y además está a la mitad del eje de las Y, o sea, es simétrico, podemos concluir que para 180 grados nos faltarían 20 y 20 correspondientemente. Es decir, 20 y 140 son 160 y otros 20 los 180. De esta manera ya se forman los 180 grados.
El otro valor que nos está dando el problema es que el peso de la piñata es de 96 newtons, o sea, aquí es que podemos escribir 96 newtons y de hecho este valor va hacia abajo directamente hacia los negativos del eje de la Y. Lo otro que vamos a escribir es no solamente las fuerzas, sino las fuerzas que componen a estas fuerzas, es decir, cuáles están en X y cuáles están en Y. Entonces vamos a escribir aquí que para la fuerza 2 la forma una fuerza o una componente hacia la derecha, que vamos a escribir aquí fuerza 2 en X, y una hacia arriba, que vamos a escribir como fuerza 2 en Y. Y para la fuerza 1 también la componen 2, solamente que la fuerza 1 en X va hacia la izquierda, vamos a escribirle aquí fuerza 1 en X hacia la izquierda, y la fuerza 2 que la compone va hacia arriba, sería fuerza 1 en Y. De esta manera ya están todas las fuerzas que están en X, están en Y, y de manera que vamos a escribir ahora la primera condición de equilibrio. Ponemos aquí primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio dice suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y igual a 0, pero pues vamos a empezar con la suma de fuerzas en X igual a 0. Volviendo a nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a ubicar únicamente las fuerzas que están en X, que son F1 en X y F2 en Y. Solamente que recordemos que si van a la izquierda son negativas y si van hacia la derecha son positivas. Entonces ponemos aquí menos fuerza 1 en X porque va a la izquierda, más fuerza 2 en X igual a 0. Ahora recordemos de trigonometría que todas las fuerzas que están en X se asocian con el coseno del ángulo que forma con el eje de las X. Por lo que vamos a ver qué ángulo forma la fuerza 1 con el eje de las X. Bueno, el ángulo que forma con el eje de las X es 20 grados y la fuerza 2 también es 20 grados. Por lo que vamos a escribir que la fuerza 1 en X es menos la fuerza 1 por el coseno de 20 grados más la fuerza 2, que también forma un ángulo de 20 grados, pero se va a escribir por coseno de 20 grados, igual a 0. De aquí vamos a sacar la calculadora para saber cuánto es el coseno de 20 grados y son 0.9396. Con 4 dígitos después del punto está más que bien y vamos a escribir aquí menos, primero vamos a poner el coseno de 20 grados que fueron 0.9396 por la fuerza 1 que no la conocemos más fuerza 2 por coseno de 20, igual vamos a escribir primero 0.9396 por la fuerza 2 que tampoco conocemos igual a 0. Y aquí vamos a despejar cualquiera de las letras de la ecuación para hacerlo más sencillo. Vamos a despejar la fuerza 1. Quiere decir que esta que está sumando pasa al otro lado restando. Y nos quedará menos 0.9396 por la fuerza 1 menos 0.9396 de la fuerza 2. Ahora vamos a dejar las positivas simplemente para hacerlo algebraicamente más fácil. Multiplicamos por menos en ambos lados de la ecuación. Menos por menos me dará más y menos por menos me dará más. Total que la ecuación me quedará 0.9396 de la fuerza 1 igual a 0.9396 de la fuerza 2. Como queremos despejar la fuerza 1, estos que están multiplicando pasan a dividir y nos quedará que la fuerza 1 es igual a 0.9396 de la fuerza 2 entre 0.9396 y como sabemos que numerador con denominador como son iguales podemos cancelarlos o se pueden convertir en un 1 que nada más escribiría fuerza 1 es igual a 1 por la fuerza 2, o sea, simplemente la fuerza 2. Y esta es una primera ecuación que tenemos muy importante que nos va a ayudar a resolver nuestro problema. Ya que conocemos esta última parte, ahora vamos a terminar de escribir la primera condición de equilibrio, que dice suma de fuerzas en Y igual a 0. Ahora vamos a revisar en nuestro diagrama de cuerpo libre cuáles están directamente en Y, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Estas dos, fuerza 1 y fuerza 2, van hacia arriba y esta va hacia abajo. Las que van hacia arriba las ponemos positivas, fuerza 1 en Y más fuerza 2 en Y menos, como el peso va hacia abajo, lo escribimos negativo. De estas tres, de hecho, la única que conocemos es el peso, vamos a escribirlo. Y además vamos a escribir que como van en Y, recordemos que la función seno es la que se asocia con el eje de las Y. Entonces vamos a escribir aquí fuerza 1 por el seno que forma la fuerza 1 con el eje de las X, que son 20 grados. Entonces vamos a poner aquí seno de 20 grados más fuerza 2 por seno de 20 grados menos, como va el peso hacia abajo, lo escribimos negativo, menos 96.